Los puntos introductorios del programa de estudios. La metódica a realizarse será la impartición de la cátedra ininterrumpidamente y si existiesen dudas sobre las mismas, podemos resolverlas en clases presenciales próximas que tengamos en nuestra facultad. Esto pues con el ánimo de que podamos ir avanzando en el contenido del programa, ya que dentro de pocas semanas está ya calendarizado el primer parcial de conformidad al calendario de actividades que se les compartió en la universidad y en la facultad, quedando únicamente pendiente de confirmar la fecha exacta por parte de la facultad dentro de las próximas semanas. También quería indicarles que si existiera algún inconveniente con la conexión y accesos a esta clase, por favor también indicárnoslo por los canales y por medio de la Classroom para poder corregirlo con la facultad para las próximas sesiones, ya que en estos momentos pues no nos es posible en virtud que no estamos físicamente ahí, ¿verdad? También pues se estará circulando el link de asistencia al principio y al final de la clase para que puedan ahí eh, puntear eh, su zona con las asistencia y tanto de entrada como de salida. Entonces, procederemos a dar inicio a la clase. Les voy a compartir aquí la pantalla para que podamos ver el contenido del mismo y puedan seguir el curso de la cátedra. Entonces, para la cátedra del día de hoy, tenemos los puntos introductorios al derecho procesal civil y mercantil, conforme al programa de estudios de nuestra facultad. Entonces, también vamos a estar utilizando en la cátedra eh, las leyes, la Constitución Política de la República de Guatemala, Código Procesal Civil y Mercantil, Código Civil, Ley del Organismo Judicial y también la Ley de Amparo y Exhibición Personal y Constitucionalidad. Esto para que vayan integrando de forma correcta todas las leyes que rigen y regulan el derecho procesal, civil y mercantil, que es la cátedra que nos ocupa en este curso y semestre. Entonces, tenemos como contenido de esta clase, conforme al programa, lo que es el derecho objetivo y derecho subjetivo, derecho sustantivo y derecho procesal, aspectos generales e históricos del derecho procesal, definición del proceso civil y mercantil o derecho procesal civil y mercantil. Y también pues vamos a desarrollar la estructura del Código Procesal Civil y Mercantil. De igual forma, ustedes ya adelantaron un poco, será el objetivo de dejar la tarea, no cargarlos con el contenido de hacer algo a mano o algo que se vuelva tedioso, sino el objetivo es que de cierta forma pues ya vengan
con el conocimiento e investiguen ustedes también, ahora que hay tantas herramientas para poder disponer de material doctrinario, entonces para que ustedes también se adentren dentro de estos temas y expandan el conocimiento, no solo conforme a la cátedra y al libro que estamos llevando dentro de este curso, sino también puedan ustedes implementar más conocimiento a través de las distintas bibliografías que existen, tanto recomendadas por la facultad como las que ustedes puedan adentrar en su estudio. Entonces, yo creo que tal vez vamos a aprovechar estas clases virtuales para ver un poquito la teoría y la doctrina, y así en las clases presenciales pues podemos hacer un poquito de práctica. Por ejemplo, podemos empezar a ver ya el contenido y cómo redactar una demanda para que ustedes pues tengan la capacidad y conocimiento de cómo estructurarlos, ya que ese va a ser el pilar fundamental para todas las áreas, ¿verdad? Para todos los memoriales que ustedes redacten en su ejercicio profesional, tanto en el derecho procesal como también inclusive en el derecho administrativo. Muchísimas veces pues el requisito es que se presente cualquier petición por escrito a través de un memorial. En este caso pues vamos a hacerlo sobre una demanda, y también ir haciendo el ejercicio de cómo lo pueden ir adecuando de buena forma para que así como puedan elaborar una demanda, también puedan elaborar cualquier otra actitud procesal, como por ejemplo contestar la misma, evacuar emplazamientos previos o cualquier solicitud que pueda realizar el órgano jurisdiccional al que están accionando. También evacuar los periodos probatorios y poder también impugnar en determinado momento, cuando ya existe una resolución con la que se le ponga fin al proceso, y para que ustedes estén capacitados no solo para redactar una demanda o un memorial, sino que tengan claro qué es lo que van a hacer y de qué forma lo van a variar para poder interponer cualquier recurso y cualquier acción pertinente según cada caso, ¿verdad? Porque a veces hay abogados que tal vez saben cómo redactar una demanda, pero ya cuando toca interponer un recurso de nulidad, de apelación, de aclaración, ampliación, pues confunden un poquito ahí los requisitos y regulaciones que establece el Código Procesal Civil. Entonces, vamos a ir dando y haciendo ejercicios de qué es lo que debe llenarse para que pueda ser admitido trámite y entrar a conocerse dicho recurso o solicitud de manera correcta y no se lo rechacen, ¿verdad? Porque lamentablemente se da mucho en la práctica, entonces podemos tener muy buen conocimiento doctrinario, de antecedentes del curso, pero de nada nos sirve si no vamos a tener una buena práctica y lo que poseemos doctrinariamente y el conocimiento que vamos a tener no lo sabemos plasmar en un memorial y en una demanda, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de
creo que hacer más valioso de esa forma, que ustedes en las clases presenciales puedan tener esa práctica y pues ahorita en las clases virtuales eh, avanzar con los antecedentes y doctrina que se encuentra en su programa de la clase. Entonces, como primer punto, tenemos lo que es el derecho objetivo y derecho subjetivo. Entonces acá podemos ver que el derecho objetivo es el conjunto de normas, perdón, estaba fallando ahí un poquito la tecnología. Entonces podemos ver que es el conjunto de normas y leyes que regulan las relaciones sociales y que son creadas por el Estado. Estas normas son obligatorias y se encargan de mantener el orden social. Se compone de leyes, reglamentos y códigos. Algunos ejemplos de derecho objetivo son la Constitución, el Código Penal y el Código Civil, las leyes que le mencionaba que vamos a solicitar que siempre tengan a la mano para poder ir integrando eh, las leyes, ¿verdad? Dentro del curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil. Como derecho subjetivo, tenemos que es la facultad que otorga el derecho objetivo para reclamar ante la autoridad competente el cumplimiento de un deber jurídico contraído por otra persona. Es decir, mientras el derecho objetivo impone obligaciones y leyes a la sociedad en general, el derecho subjetivo concede facultades y permite al individuo exigir el cumplimiento de la ley o de lo acordado en un contrato. Luego tenemos también el derecho sustantivo. Como conjunto de derechos y obligaciones para los ciudadanos en un territorio durante un tiempo que se encuentran recogidos en normas, leyes o reglamentos. Habitualmente, el derecho sustantivo se utiliza como un sinónimo del derecho objetivo. Entonces los podemos tener como sinónimos, ¿verdad? En este caso, para la clase que nos ocupa, podríamos decir que el derecho sustantivo es todo lo que ustedes aprendieron en el pensum de derecho civil y mercantil para aplicarlo al derecho procesal. En este caso, el derecho procesal civil y mercantil. Vamos a accionar todo lo plasmado en el derecho sustantivo civil. Entonces, como derecho procesal, podríamos decir que es la rama del derecho que establece el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado, definiendo las formas y procedimientos a través de los cuales se ejerce la potestad de aplicar las leyes en resolución de conflictos. Entonces, podemos
Eh, ya creadas estas definiciones, armar nuestra propia definición de derecho procesal civil y mercantil que la vamos a armar aquí en esta clase el día de hoy, no sin antes empezar con los aspectos generales e históricos también del derecho procesal. Es importante conocer los distintos aspectos generales e históricos del derecho procesal civil y mercantil en Guatemala y en el mundo para poder crear una buena definición de el derecho procesal civil y mercantil que nos ocupa. Entonces, como una pequeña reseña histórica del derecho procesal civil, tenemos en sus inicios, en la parte instrumental, estaba íntimamente ligado a tres grandes familias jurídicas contemporáneas que hoy se reconocen en el derecho comparado, que es la romano-germánica, también conocida como el civil law, la angloamericana, conocida como el common law, y la de los países socialistas, o bien el sistema procesal social como está ilustrado en nuestra diapositiva. Entonces, como primer sistema, el civil law, que aún se encuentra regido por el principio dispositivo, principio que indica que el proceso civil debe estar exclusivamente a cargo de las partes y el juez simple espectador que solo vigila el cumplimiento de las reglas del juego y el procedimiento. En un inicio se basaba en esta tendencia, aunque hoy en día pues se ha mezclado un poco la intervención judicial a fin de llevar a una mejor vigilancia procesal, ¿verdad? Entonces, en el sector español y latinoamericano muestra todavía un atraso considerable en este sentido. Surgió en la Edad Media y perduró hasta el siglo pasado, existiendo un predominio absoluto de la escritura, careciendo de la inmediación y apreciación de la prueba conforme al sistema legal o tasado, desarrollo fragmentado y discontinuo del procedimiento y una larga duración de los procesos. A diferencia del common law, que también se encuentra regido por el principio dispositivo y se rige por el principio de libertad de estipulaciones o de autonomía de la voluntad. Este principio no ha evolucionado mucho, a diferencia del civil law, y en aquel proceso se tiene un carácter más contradictorio e individualista, de manera que la función de las partes y sus defensores asume un aspecto más intuitivo y más dinámico, a diferencia del anterior, que es un proceso más basado en lo escrito.
Entonces, este proceso del common law se caracteriza por el sistema de los jurados en los juicios civiles. El desarrollo del proceso es predominantemente oral y se concentra en dos fases o momentos principales. La primera fase, que se denomina fase preliminar o preparatoria, tiene como finalidad la conciliación. Luego, la segunda fase se ubica en la fijación del debate y la preparación de la audiencia final. En esta audiencia final se deben de practicar las pruebas en forma pública. Las partes deben formular sus alegatos y el jurado debe emitir su veredicto y dictar una sentencia. Este sistema lo podemos apreciar en la mayoría de películas de abogados, ¿verdad? Me imagino que han visto, sobre todo en Estados Unidos, donde está conformado por el jurado y es totalmente distinto a cómo se desarrolla en Guatemala en estos días, ¿verdad? Posteriormente, el sistema procesal social, que también se observa el principio dispositivo, aun cuando ha sufrido importantes modificaciones o excepciones. Es así que la acción civil ejecutiva puede ejercerse no solo por la parte interesada, sino también por la fiscalía, como sucede en el proceso penal, ¿verdad? Que el Ministerio Público es el que puede desarrollarlo. En este caso se aplicaría también al proceso civil. Y también la prescripción puede ser tomada en cuenta de oficio por el juez sin necesidad de que se haya hecho valer por la vía de excepción. Esto quiere decir que el juez inclusive puede resolver más allá de lo que uno le pida, como no es el caso del sistema guatemalteco, y puede resolver de forma ultra petita. Esto quiere decir que se resuelve más allá de lo pedido, de lo que se le solicita por las partes. Entonces, una vez vistos estos tres sistemas, podemos decir que hemos visto grandes tendencias evolutivas en los mismos y de cierta manera convergen en la actualidad en el proceso civil esos sistemas, ¿verdad? En el que vamos a estudiarlo, vamos a poder percibir y visualizar de una mejor manera. Una de las tendencias en las que convergen son la publicidad del proceso, la oralidad, así como la escritura también, ¿verdad? Tenemos en el Código Procesal Civil, que ya lo vamos a ver en un momento, su estructura, que tenemos juicios escritos y juicios orales. Asimismo, en el derecho penal y derecho laboral tenemos juicios orales. Y en otras ramas del derecho también tenemos procesos escritos que se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, como lo es en el derecho administrativo y también en el derecho laboral, porque se inicia el proceso, a pesar de ser oral, con una demanda escrita, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Entonces, como antecedente del Código del Procesal Civil y Mercantil, más importante en el proceso civil en Guatemala, diríamos que es el proceso civil español, tanto en su estructura como en su contenido. Recordemos que nuestra constitución se basa también mucho en el derecho español, entonces es por ello que hay bastante similitud. Entonces, como antecedente, en el año de 1960, en el gobierno de la República de Guatemala, se contrataron los servicios de los abogados Mario Aguirre Godoy, doctor en Derecho
de la Universidad de Madrid y máster en Derecho Comparado de la Facultad de Ann Arbor en Estados Unidos, Carlos Enrique Peralta Méndez y José Morales Dardón, para que se redactaran el proyecto de un nuevo código de procedimientos civiles o enjuiciamiento civil, como se le llama todavía en muchas de nuestras leyes, y que posteriormente desarrolló en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, visto estos antecedentes, podemos entrar en lo que es una definición de derecho procesal civil y mercantil. Y lo podríamos definir como el conjunto de normas, teorías y doctrinas que tienen como objeto estudiar la disciplina de cómo se hace efectiva la garantía jurisdiccional de las normas jurídicas. Es importante indicar que las normas procesales no son moldes ni procedimientos de trámite, sino que regulan los conceptos en cuanto a requisitos, condiciones y efectos dentro del proceso civil. Entonces, por lo tanto, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización del Poder Judicial y fijan los actos, procedimientos y formalidades a que deben someterse tanto el órgano jurisdiccional como los particulares para la actuación y ejecución de la ley. Entonces, una vez creada la definición de derecho procesal civil y mercantil, también es importante que ustedes la creen, la estudien y hagan la definición propia con todos los elementos que ustedes mismos van a ir adquiriendo para que no sea una definición aprendida de memoria, sino creada porque sabemos de lo que estamos hablando y lo que estamos definiendo. Así siempre seremos capaces de recitarla sin necesidad de que nos la aprendamos de memoria, ¿verdad? Entonces, dentro de la estructura de nuestro código procesal civil guatemalteco, como primer punto podemos ver que está dividido en 6 libros. El libro uno regula todo lo que son las disposiciones generales y la jurisdicción ordinaria. Ustedes también en su tarea hicieron la estructura del mismo, así que ya lo conocen. Pueden ver también que está subdividido ese libro en títulos y capítulos que empiezan a hablar ya de conceptos importantes que debemos manejar, como lo es la jurisdicción y la competencia, que más adelante dentro del programa del curso vamos a estar desarrollando. Entonces, el título segundo también regula lo relativo a los jueces, a los secretarios y las partes, que son, que son los sujetos que actúan dentro de un proceso civil, ¿verdad?
Es importante que vean, vayan estudiando sus funciones en la ley del organismo judicial a efectos de que manejen, pues, en un juzgado y en una sala de segunda instancia o de apelación, sepan cuáles son las funciones de cada uno y qué área específico va a desarrollar dentro del juzgado o la sala jurisdiccional cada uno de los funcionarios. Entonces, en el título tercero se regula también todo lo relativo al ejercicio de la pretensión procesal. Es importante que se tenga claro una pretensión procesal cuando se va a interponer una demanda. El título cuarto regula las normas de los actos procesales y dentro de ellos se regula lo relativo a la gestión de las partes, los plazos, la habilitación del tiempo, notificaciones, exhortos, despachos y suplicatorios, así como los gastos de actuación y la asistencia judicial gratuita. Entonces es importante que manejen todos esos conceptos para saber y manejar todas las incidencias que se pueden ir dando dentro del proceso civil, como lo es una notificación, saber qué es un exhorto, qué es un despacho y un suplicatorio, lo cual aplica a las normas de competencia y jurisdicción. Eso es importante para saber a quién vamos a dirigir como primer punto nuestro memorial de demanda, ¿verdad? Entonces, en el libro segundo se establecen las normas de los procesos de conocimiento, que es una orden regulada, que en un orden regula lo relativo al juicio ordinario, perdón, y sus disposiciones generales, como lo son una prueba anticipada, también lo que hablamos de la reacción de una demanda, los requisitos, que es el emplazamiento, la sustentación del juicio y las actitudes del demandado y el procedimiento en sí. También el título segundo regula lo relativo a la prueba, que es una parte fundamental del proceso, ¿verdad? De eso va a depender que nos valoren positivamente o negativamente las solicitudes que hagamos, ya que no solo hay que narrar y pedir en una demanda, sino que fundamentalmente tenemos que tener los medios para comprobar y que el juez pueda valorar que tenemos razón en lo que estamos narrando y solicitando. Entonces, es una parte bien importante dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, como lo son la declaración de partes, declaración de testigos, un dictamen de expertos, un reconocimiento judicial, una prueba de documentos que generalmente es la que más acompaña a las demandas, pero también puede ser un medio científico de prueba y las presunciones que más adelante las vamos a ir viendo y desarrollando para que sepan de qué se trata cada uno y cuándo es conveniente ofrecerlos, ¿verdad? Como medios de prueba. Y por último, también se norma lo que es la vista y la sentencia dentro de ese juicio ordinario, que es el que nos vamos a ocupar en este semestre, que es el proceso tipo y principal en el que se tramitan todos los asuntos que no tengan señalado trámite específico. Luego, en el título segundo, eh, nuestro código regula el juicio oral, sus disposiciones generales y procedimientos de ínfima cuantía, de alimentos, de rendición de cuentas, división de la cosa común y la declaratoria de jactancia.
El título tercero regula lo que es el juicio sumario. De igual forma, sus disposiciones generales, el procedimiento en sí, juicios sobre arrendamiento y desahucios, entrega de cosas y rescisión de contratos, responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos, y también la norma relativa a los interdictos. De igual forma, sus disposiciones generales. Luego están los interdictos de amparo de posesión o de tenencia, de despojo, de apeo o deslinde y de obra nueva y obra peligrosa. Y por último, el título siguiente norma lo relativo al juicio arbitral. Este último se encuentra derogado, ya que existe una ley específica de arbitraje, que también es un tema que ha tendido mucho a la especialización, ya que generalmente muchas empresas privadas optan por consignar una cláusula arbitral o de arbitraje en los contratos para acudir a este juicio arbitral y no a los órganos jurisdiccionales y juzgados ordinarios. Posteriormente, en el libro tercero, tenemos los procesos de ejecución. En este proceso de ejecución tenemos la vía de apremio, el título ejecutivo, el embargo y el remate. El título segundo establece lo relativo al juicio ejecutivo o juicio ejecutivo común, como se le llama. En realidad no está regulado así, pero se acostumbra a llamársele así para diferenciarlo del juicio ejecutivo en la vía de apremio. Entonces, el título 2 regula este juicio y su procedimiento. En el título tercero se estipulan las normas que regulan las ejecuciones especiales, siempre dentro de los procesos de ejecución. Posteriormente, tenemos el título 4, en el que se encuentran regulados los artículos en relación a las ejecuciones de sentencias nacionales y extranjeras. En el título 5 se regulan las ejecuciones colectivas al concurso voluntario de acreedores y al concurso necesario de acreedores. También se regula lo relativo a la quiebra y la rehabilitación. Esto en cuanto a las ejecuciones colectivas. Eso quiere decir que las anteriores son ejecuciones individuales, no colectivas. Posteriormente, en el libro cuarto, tenemos contenido de los procesos especiales, la jurisdicción voluntaria, sus disposiciones comunes, asuntos relativos a la persona y a la familia, declaratoria de incapacidad, ausencia y muerte presunta, la administración de bienes de menores, incapaces y ausentes. También disposiciones relativas al matrimonio y a los actos del estado civil, también al patrimonio familiar y a las subastas voluntarias. En el título 2 se regula lo relacionado con el proceso sucesorio, tanto la sucesión testamentaria y su trámite judicial, como la sucesión intestada y su proceso extrajudicial, como trámite ante notario y alternativas del proceso sucesorio extrajudicial. También se encuentra regulada la administración de la herencia y la partición, perdón, de la herencia.
En el libro quinto tenemos reguladas y contenidas las alternativas comunes a todos los procesos, las providencias cautelares, la seguridad de las personas y las medidas de garantía. En el título 2 de este libro quinto tenemos lo regulado, la acumulación de los procesos. Esto se refiere a una alternativa que presenta el código en el caso de que dos tipos de demandas que responden a los mismos sectores y mismas pretensiones que se da en la práctica, la podamos plantear como una acumulación de los mismos para que se tramiten en un solo proceso. Y en el título tercero, regula la intervención de terceros, tercerías y el emplazamiento de terceros. En el título cuarto, tenemos regulado lo relacionado a los inventarios de avalúos, consignación y las costas procesales. Y en el título 5 se norman los modos excepcionales de terminación del proceso, como lo es un desistimiento o una caducidad de instancia. Ya posteriormente también vamos a ver qué es la caducidad y la prescripción. Y por último, se establece lo relativo a las impugnaciones de las resoluciones judiciales, la aclaración, la ampliación, la revocatoria, reposición, la apelación, la nulidad, la casación y las disposiciones finales. Que era lo que les mencionaba previamente, que vamos a tratar la manera de que, así como puedan redactar un memorial de demanda, puedan ser también capaces de poder plantear todas estas impugnaciones de las resoluciones judiciales y todos estos recursos. Entonces, a manera de resumen, podemos decir que está integrado por 6 libros. Esos nos los tenemos que memorizar, saber el contenido de cada libro. Ténganlo por seguro que va a ser pregunta de examen. Deben de manejarlo para poder saber en qué libro está fundamentado cada tipo de proceso y acciones que se dan dentro del proceso civil guatemalteco. Entonces, en la próxima clase vamos a desarrollar los temas de la acción procesal para ya irnos adentrando dentro de lo que es el proceso civil y vamos a ver el tema también de la pretensión procesal para que sepamos accionar nuestras pretensiones como abogado. A veces podemos tener claro que se ha cometido alguna injusticia o alguna violación de un derecho, pero no se sabe cómo accionar o ante quién hacerlo, ni plasmar de manera correcta la pretensión para que nos resuelvan conforme a lo que tenemos pensado, a nuestro cliente desea. Entonces es importante tener claros esos conceptos para llevar
proceso civil desde su inicio. También es importante que vayamos conociendo los conceptos de jurisdicción para que cuando tengamos la necesidad de plantear esa demanda o solicitud, sepamos cuál es la jurisdicción a la que la debemos plantear y también la competencia para ya nuestro acto procesal, que va a consistir en nuestra pretensión y acción, lo plasmemos ante un órgano jurisdiccional competente, ya que se dan muchos casos que ni eso se dirige bien, ¿verdad? Entonces es importante que tengan claros esos conceptos de jurisdicción y competencia para un correcto desempeño de el derecho procesal. Entonces, a favor de leer esos temas, ahora que ya manejan la estructura del Código Procesal Civil y Mercantil, ya saben dónde se encuentran, dónde están regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, y si se pueden apoyar con material doctrinario eh, que complemente lo que está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil para una mejor comprensión, idealmente, ¿verdad? Y ya sepamos eh, de qué es lo que estamos hablando para cuando tengamos el gusto de volver a vernos en las clases presenciales y así también ustedes cualquier duda que tengan o inquietud o conocimiento que desean que se amplíe,